el tema que nos ocupa, como ven, es aspectos que muchas veces no se ven, que son aspectos emocionales, y que ya adelanto a decir que todos los que les voy a explicar son cosas que he aprendido con personas como ustedes. Y por tanto vengo siempre a esta escuela a aprender. A veces uno puede enseñar algo, pero lo importante es lo que uno aprende. Y por tanto, nada más escuchar ya algunas de las intervenciones y hemos tomado apuntes de cosas nuevas. Por tanto, muchas gracias para empezar. O sea que muchas gracias de nuevo. Bien, el tema que voy a explicar será en tres partes, que una va a ser, como ven, pues la característica de muchos síntomas del SET, que como veremos muchas veces son síntomas difíciles de captar, son subjetivos, muy a menudo ocultos. La segunda parte de la presentación será explicar que precisamente es bastante más frecuente que en otros tipos de personas y de pacientes, síntomas de ansiedad y depresión son más frecuentes. Y no solo como reacción al dolor, que por supuesto puede ser, sino que como tal también tienen más probabilidad. Y tercero, pediré que a los pacientes y a los médicos que seamos capaces de tratar tanto lo físico como lo mental, que muchas veces son dos lenguajes distintos que no los conjugamos igual. Bien, por tanto, el primer punto, veamos los síntomas de... Cuando uno mira esta encuesta, que es aquella encuesta mundial de los síntomas de Ehlers-Danlos, vemos que muchos de ellos pues, tienen unas características subjetivas. Fíjense, estos dolor, síntomas del sistema nervioso central, la fatiga, trastorno del sueño, también los digestivos podríamos incluir, pero esto el doctor Asís lo explicará mejor, pero mareos, desmayos, náuseas, síntomas subjetivos. Y eso es un problema. ¿Y por qué es un problema? Porque el dilema subjetivo-objetivo, que es un dilema universal, claro, ¿qué es lo cómodo? Pues tener signos. En medicina, lo objetivo son los signos. El electroencefalograma, las radiografías, los análisis, esto es muy fácil. Pero los síntomas, que son aquello que solo el paciente vive y experimenta, esos son más difíciles. Los síntomas es lo que el paciente siente y todos somos pacientes. Aunque hagamos de médicos, también somos pacientes, entonces lo vivimos todos. Y los signos son lo que se observa objetivamente. Claro, todo el mundo quiere ser objetivo. Qué bien tener una radiografía, un análisis. Los niveles de hierro, ya cada vez más complejo. ¿No se oye? Ah, perdón, no era para mí. No, yo estaba pendiente. Como voy de moderador, estar pendiente de se oye. O sea. Bien. Pues les decía que esto es lo subjetivo, lo objetivo, pues claro, es lo que todos queremos. Pero, señores, lo subjetivo también existe. Como ven en este chiste de Forges, el cual, pues, una cosa objetiva es que dice el aeropuerto, esto del intestino grueso es nuevo, ¿verdad? Y el guardia está mirando el intestino grueso. Porque efectivamente lo objetivo, el mirar, es lo que evidentemente todos queríamos. Pero siempre, como en el arte, como decía Mondrian, hay que mantener un equilibrio entre lo objetivo y lo subjetivo. Bien, en cuanto a los síntomas somáticos que muchos pacientes con Ehlers-Danlos van a tener, pues primero hay que saber esto, que en una semana el 60-80% de todos nosotros tenemos síntomas somáticos que no tenemos ninguna explicación. O sea que es bastante común tener síntomas somáticos. No siempre es una enfermedad. Y hay quien lo nota más. Y estos síntomas somáticos, como ven, muchas veces no tienen una correspondencia de causalidad clara. Y los más frecuentes, como ven, son esos palpitaciones, dolor de pecho. Esto es lo más frecuente. Y muchas veces sin que se aclare muy bien la causa. Por tanto, esto es lo que se llama la somatización en medicina y en psiquiatría, que son estos síntomas que es la frontera entre la medicina y la psiquiatría. Por tanto, muchos subjetivos. En todas las especialidades tenemos síntomas de estos. Aquí ven, por ejemplo, pues, el dolor lumbar, pélvico, tinnitus, dolor torácico, hiperventilación, temporomandibular, la fatiga, todo esto. Y a que muchos de estos síntomas le recuerdan a los del SET. O sea que muchos de estos síntomas que van a muchos médicos de especialidades tienen síntomas que algunos de ustedes reconocen perfectamente. Y esto que ya se ha comentado por parte del Dr. Graham
Son frases también sacadas de los profesionales que atienden estos casos. Entonces, esto uno se da cuenta pues, que esto está todo en la cabeza, que no hay nada normal. ¿Cuántas veces han oído esto? Según esta encuesta, muchas veces. Y eso no es muy buena noticia, porque si uno no encuentra nada normal en los análisis, no quiere decir que el paciente esté bien, quiere decir que los análisis no están mal. Pero estamos hablando de los análisis, no del sujeto, de la persona. Y eso ya lo ha comentado Graham en definitiva. Y hay una cosa peor todavía, que es la atribución exagerada. Cuando si nos enfrentamos, digamos, a un caso y no sabemos qué es y lo catalogamos de un problema mental, eso que ya ha habido quejas y es un problema serio, esto es una atribución prematura. ¿Por qué? Porque caemos en la trampa de la causa. Todos queremos encontrar la causa. Pero claro, ya sabemos, y en psiquiatría estamos muy acostumbrados a que haya varias causas, y manejamos varias. Lo biológico, lo ambiental, lo psicológico, sabemos manejarlo. Pero en cambio, claro, a veces si esto uno tiene prisa y dice, bueno, no hay análisis, es un problema mental. Bueno, este es un problema grave que, desde luego, no es una buena asistencia. Y, por lo tanto, esta parte de causa-efecto, mucho cuidado con esto. Y está muy bien captado por el profesor Monet, que describió en ese artículo cuando hay una cicatrización prematura. El que sea abusiva, ya le he dicho que nada más nos falta esto, el abuso, pero está muy bien captado que muchas veces, a veces envían el caso al psiquiatra que no es la causalidad no está aquí. Y esto en este artículo lo refleja muy bien y por tanto es bienvenido. Pero cuando hacemos esto, fíjense, este es el cuadro famoso que hay en el Museo Dalí de Figueras, que se ve, que como ven este es el cuadro de Lincoln, ahora hablamos ya del paciente, ¿no? Pues se ve aparentemente a Lincoln, que es lo que Dalí hace con una especie de visor. Pero cuando te acercas a este cuadro, ves que en realidad es un cuadro de Gala, no es de Lincoln, pero el efecto óptico lo hace. Y por tanto, cuando hacemos de médicos, hemos de ser capaces de examinar no solamente lo que parece, sino lo que es. Y eso a veces lleva tiempo. La capacidad de estar tiempo con el paciente es fundamental para no tener esta dificultad, digamos, aparentemente óptica. Por tanto, señores, esto que sea todo orgánico, todo psicológico, olvídense. No hay ninguna enfermedad solo orgánica, solo psicológica, por varias razones, que no me extenderé. Y por tanto, hoy día hemos de ser capaces de hablar los dos lenguajes. Sé que es difícil, pero es muy importante que lo sepamos hablar. Lo que hacemos psiquiatras y psicólogos, no voy a extender, tengo tentaciones, pero no lo haré. ¿Qué hacemos? Pues manejar la subjetividad, las quejas somáticas, atender lo orgánico, también es tarea del psiquiatra, ansiedad, depresión, síntomas autonómicos, problemas de sueño, y manejar la cronicidad y establecer enlace con otros problemas. O sea, todo esto es lo que hemos de hacer. Y si no lo hacemos mal. Pero eso es muy útil para los pacientes con ansiedad. Si alguien hace todo esto, es muy útil para los pacientes de los danos. Bien, este es el primer punto. Segundo punto, el tema de que la ansiedad y la depresión son muy comunes en este tipo de trastorno. Ya tenemos buena evidencia de esto. Esta es la encuesta famosa de Britta Berglund, que señaló pues, que la Asociación de Lerdanlos de Suecia pues encontraron que 75% puntuaban alto en ansiedad y otro 23% alto en depresión. Eso es lo habitual, se encuentra en todos los estudios. Y si es reactivo o no, si son galgos o podencos, no sé, pero esto es lo que les pasa. Y para recordar un poquito lo que es la ansiedad, para los que quizás no están tan avetados, pues hay unos síntomas psicológicos de preocupación, nerviosismo, miedo en varios, dificultad para dormir, la anticipación negativa, muy habitual, y después síntomas físicos como palpitaciones, sudoración, angustia, mareos, todo esto es lo que es la ansiedad, para resumir. Y además hay un círculo vicioso que uno empieza a buscar peligros, a buscar problemas que van mal, que si el otro llegará tarde, que si no llegaremos a la estación, que el moderador no llega, o sea, estas cosas que uno anticipa y a veces son problemas que ocurren, que no llega el moderador, pero en fin, siempre tiene remedio. Y entonces, después de esto, claro, uno, ¿qué pasa? ¿Se escapa o evita? Y he pensado, me escaparé, pero claro, no te escapes ahora porque no hay un moderador, o sea, he conseguido superar este momento, digamos, de alivio, digamos, y claro, si uno no lo alivia a largo plazo, pues se va a encontrar con síntomas de ansiedad y ese tipo de cosas. Este es un círculo vicioso
que desgraciadamente, como pueden imaginar, ocurre mucho. Esta es una escala típica para ver si uno tiene ansiedad generalizada. Son 7 preguntas. ¿Se ha sentido nervioso o muy alterado? ¿No ha podido dejar de preocuparse? ¿Se ha preocupado excesivamente por diferentes causas? ¿Dificultad para relajarse? ¿Se ha sentido intranquilo de modo que no podía estar quieto? ¿Se ha irritado o enfadado con facilidad? ¿Ha sentido miedo como si fuera a suceder algo terrible? Son preguntas muy elementales que sirven para diagnosticar la ansiedad generalizada. Para darles una idea de lo que entendemos por ansiedad. Y lo hemos comentado una vez en esta escuela. Y desde el 88 pues, hemos ido haciendo estudios, lo que nos ha permitido la práctica clínica, que básicamente es lo que yo me dedico todavía. Y, por tanto, pues hay lo que se llama en ciencia el metaanálisis, que estudian toda la literatura y han demostrado, aparte de mis trabajos otros, pues que la ansiedad y la hiperlaxitud, en este caso, aquí llamarla benigna, pero que ahí tiene mucha relación. Y todos los estudios señalan esto. Este es un caso típico, que es la otra parte. O sea, los pacientes con pánico tienen más laxitud, pues también, seguramente más. O sea, yo hace tiempo que no veo a ningún paciente de los míos con ansiedad que no sea hiperlaxo. Por cierto, muchas veces ni se ha enterado. Y además, esto es un riesgo o sea, tener laxitud es un riesgo. También lo estudiamos y, pues, efectivamente, una muestra que seguimos durante 15 años, vimos que los muchachos jóvenes seguidos durante 15 años, aquellos que tenían hiperlaxitud tenían más riesgo de padecer más o menos algún cuadro diagnosticable de ansiedad. O sea que eso ya lo publicamos hace tiempo, que la incidencia en las personas con laxitud era del 40%. Y el riesgo de tener ansiedad era 22 veces más a los 15 años de seguimiento. Bien, también una cosa que no he presentado muchas veces, pero es una forma de ver si uno tiene ansiedad, es qué medicamentos toma. En la población general esto es lo habitual, la gente toma un porcentaje alto de ansiolíticos, unos cuantos antidepresivos y ningún fármaco estos. Y cuando comparas laxos y no laxos, ves que de ansiolíticos el 41% de los laxos toma y de los no laxos un 15%. Y esto es espontáneo, es a lo que uno puede preguntar. Y igualmente, antidepresivos la diferencia no es tan clara. Y que no toman ningún psicofármaco, los que no son laxos, hay un 80%, ves que solamente la mitad de los laxos no toman ningún psicofármaco. Y esto es independientemente del médico los vea. Por tanto, hay que escuchar esto. Bueno, de los datos que tenemos, que esto es la publicación que, por cierto, la estamos traduciendo ahora, pues hicimos esta revisión de todo lo publicado psiquiátrico y básicamente el resumen es este. Básicamente ansiedad y otros aspectos. Y el tema de neurodesarrollo que va a explicarnos la doctora Carolina Baeza. Y ahí básicamente este es el perfil de lo que se está encontrando. Pero ansiedad y depresión sigue siendo lo más importante. Tenemos ahora casos de histeria y estamos trabajando también en trastornos de alimentación. O sea, estamos mirando más cosas. Sorprendentemente encontramos muchas prevalencias en otros trastornos. Y hemos de estudiar qué es lo que podemos hacer nosotros. Bien, si me puedo moderar. Bien, ya iré rápido. Estos son un poquito los porcentajes para llevarse a casa el mensaje de las personas con ansiedad. Entre la mitad y 3/4 partes tienen hiperlaxitud articular, a veces no diagnosticada. Esto de nuestros pacientes diagnosticados de algo con ansiedad. Mientras que en el mundo de los hiperlaxos, solamente 30-50% van a tener ansiedad clínica. O sea que no todos son así. O sea, parece que es más en la otra dirección. Son los datos actuales. Hemos publicado varios artículos. Este lo hicimos en personas mayores de la población general, de más de 60 años, y encontramos que efectivamente cualquier diagnóstico de ansiedad en esta muestra de 60 años y más, o sea, yo mismo, pues el hecho de tener pues, laxitud y una escala de temores eran los mejores predictores por encima del sexo, del GHQ, o sea, de otras escalas. Por lo tanto, también parece que en personas mayores también hay que mirarlo. Ahora hemos empezado un estudio en demencia. Los dementes con el Ehlers-Danlos tienen un comportamiento distinto. Esto acabamos de empezar el estudio. Este es otro artículo que publicamos en una revista americana. Y este es un artículo importante que les quería poner porque tenemos 2 trabajos ya en infantil y eso es uno de ellos. ¿Qué pasa si vas a una escuela y miras niños con hiperlaxitud? Miramos 300, hay unos niños que cada año siguen año tras año durante 10 años a niños en escuelas. Y entonces esto aproveché, les pedí que miraran esto y efectivamente que encontraron pues, que los
los niños de 8 o 9 años, esto se ha publicado hace 2 meses, que tenían pues, más laxitud, tenían más ansiedad. Y si esto es así, quiere decir que nos da una llave un poco especial. Es decir, si sabemos que los niños con laxitud van a tener más probabilidad de tener ansiedad, ayudémosles. Y por lo tanto, este es otro estudio que espero que alguien me ayude a financiarlo, porque es una llave que te da para poder identificar y tratar que preventivamente enseñar a los niños a manejar, porque la ansiedad no tiene palabras. Cuando tú tienes ansiedad, uno se marcha, o tiene dolores, o se quiere ir, no le da por hablar. Claro, esto a un niño hay que enseñarle. Gracias. Por tanto, esto es lo que intentaremos hacer. Y finalmente, esta tercera parte es las depresiones somáticas y mentales del SET. Las dos hay que tratar, como os decía antes, sabiendo que justamente a veces dan miedo. Esto es un modelo que expliqué el año pasado, quizá el año que viene haré más hincapié, que es un modelo de tratar este tipo de problemas que incluye saber la hipersensibilidad de las personas con LEDarlos. Hemos publicado mucho en olfato, estamos estudiando sensibilidad, o sea que la luz también estamos estudiando, o sea que son muy sensibles a los estímulos sensoriales, mucho. Notan más el cuerpo, por supuesto, ya se ha comentado, y eso hay que saberlo preguntar. Los signos y síntomas somáticos, muchos de ellos los conocen mejor que yo, y luego qué enfermedades. Hay más colon irritable, hay más problemas de piel, hay más problemas de alergias, hay más problemas de tipo... Y esto, para no hablar de los más grave, pero son aspectos que os sugiero mirar y psicológicamente pues hay que mirar, además de la ansiedad, qué más les pasa y qué estrategias conductuales siguen. Esta es la propuesta que hemos hecho hace años. Y finalmente pues quiero comentar un poco qué ocurre con los tratamientos. No tratar la ansiedad es caro, porque hay una cronicidad, hay unas complicaciones, el alcohol, por ejemplo, es muy típico, y lo mismo les diría de la depresión. En este caso aún peor, porque además hay depresión, hay ideas de suicidio y hay problemas más serios. Pero los dos pueden acaecer, y el no tratarlo es un error grave, no es un tema de segunda división. En cuanto a los tratamientos por ansiedad, es una página web que ponen miles de pacientes, o 10.000, y llama la atención que en un lugar reflejan lo que es popularidad y luego la efectividad. Y curiosamente en este grupo hay muchos elementos que la gente usa que no son medicamentosos, que son físicos y por tanto que son corporales. Por tanto, si uno escucha a los ansiosos, te está diciendo que aparte de tratar la ansiedad hay que tratar el cuerpo. Es un área que yo creo que en estos foros se puede aprender mejor. Pero muchas veces, cuidado, porque uno de los miedos más habituales es el medicamento. Y esto es algo que hay que entrenar a la persona que no sufra tanto porque hay un medicamento. Pero es universal que todos los ansiosos dicen, medicamentos no, yo no soy de medicamentos. Yo les digo, bueno, ya veo que usted es de carne y hueso, pero a lo mejor le puede venir bien esto. Entonces, hay varios medicamentos que no repasaré, pero hay antidepresivos y hay que saberlos dar, pues son pacientes muy sensibles y les toleran muy mal si no se dan bien. Hay que ser muy cuidadoso, porque al principio es como si tomaran marihuana, que hacen un momento fatal. Eso hay que ir con cuidado y por lo tanto hay que saberlo manejar. Eso es lo que la gente con ansiedad dice, o sea, que toman, quién les usa y si les va bien. Pues la medicación sigue siendo de lo mejor, el yoga también. Te recuerdo que el yoga lo inventaron los hiperlaxos. Y la meditación, como ven también, los de respiración, o sea que en definitiva les debemos a ustedes el yoga. Pasa que en aquel momento eran indios y no sabían lo que era esta sociedad, si no habían usado, digamos, y presumido de esto. Cuidado con la ansiedad porque muchas veces no se trata. Estos son datos reales. Menos del 25% están tratados, porque la ansiedad no es fácil de diagnosticar. Graham decía que tardan 10 años. ¿Saben cuál es el promedio de retraso diagnóstico en la ansiedad? 20, 30 años, excepto el ataque de pánico. Estos van a urgencias. Pero excepto estos, la demora en China, en México, en Estados Unidos, está bien estudiado, es entre 25 y 30 años. El triple, por tanto, que el LEDarlos. O sea que ahí vamos, ahí estamos. Por tanto, hagamos un poco de esfuerzo al respecto. Hay otras técnicas terapéuticas que no voy a repasar, muchas. Técnicas psicológicas hay muchas y muchas de ellas muy eficaces
que no voy a repasar, pero también he puesto aquí algunas alternativas. Pues la sofrología estamos trabajando bastante, precisamente, el mindfulness también, pero la sofrología por lo menos española, el mindfulness americano, y siempre uno que ha hecho una cosa, nos gusta más lo americano, pero esto es español, que aquí está, pues permiten leer. Bueno, aquí has hablado de algunos otros aspectos, y para ir acabando ya, porque me voy a moderar, se lo he prometido, y acabo enseguida. Por tanto, el valor de identificar los aspectos emocionales de este tipo de problemas, pero muchas veces son invisibles. Segundo, están ocultas o borrosas o malinterpretadas. Muy a menudo hay que aprender a descifrarlo y a veces que la persona también sepa verlo, que no sea como una acusación, sino que la persona se dé cuenta. Después, cuidado porque produce sufrimiento y, por supuesto, es más ansiedad y depresión. Pero también hay que saber pues, dar el tratamiento adecuado y no siempre son enfermedades. No siempre estamos hablando de ansiedad y depresión como enfermedades, que es bastante frecuente. A veces es importante enseñar cómo hay que manejar una situación. Y, por ejemplo, aquí no sé si lo sabré hacer esto, porque, bueno, pero, a ver, no. Bueno, pues aquí esto se movía. En definitiva, no siempre es un tema de enfermedad. Hay que aprender a manejar los síntomas, cuál es la mejor manera de afrontar una pérdida o un sufrimiento. Y eso no es enfermedad, es mecanismos de funcionamiento. Por lo tanto, no sean solo un modelo de enfermedad. Los aspectos emocionales no siempre son enfermizos. También, por ejemplo, hay personas que tienen miedo a que hablen bien de ellos. Cuidado con esto. O sea, que son aspectos que los profesionales sabemos y tratamos de ayudar. Y finalmente, hay modelos que nos permiten estudiar un poco mejor estas dimensiones psicológicas. Este es un modelo excelente que luego nos contará un poco más la doctora Baeza, de patrones de hipoactividad o hiperactividad, formas de afrontar. Aquí no hablamos de afrontar, hablamos de cómo afrontamos. O sea, nos ponemos pasivos o no paramos en todo el día. Pues quizá una cosa y la otra habría que aprender a modularlo y esto ya nos haría ganar mucha más eficiencia. Y por supuesto, más protagonismo, porque ir muy rápido, muy lento es automático. Ir al propio paso es únicamente personal. Pues es tan sencillo, es algo muy importante para enseñar. Y también hemos ya visto que hay hipermóviles muy ansiosos y poco ansiosos y tenemos datos al respecto. Bien, por tanto hemos repasado las tres cosas y hemos visto que los síntomas son a veces muy subjetivos, hay que tener en cuenta ambas cosas. Y por tanto, ya para terminar, pues me quería agradecer lo que nos han enseñado todo este tiempo ustedes y que espero que nos sigan enseñando, que la mente y el cuerpo uno escribe al otro. No se puede, no hablemos solamente el lenguaje, hablemos los dos, en lo bueno y en lo malo. Y como ve la cebra, no es todo blanco y negro. Y yo les doy la mano para que efectivamente pues, tengamos la ocasión de seguir aprendiendo y ayudando pues, a los seres humanos que en definitiva todos somos. Después de la sesión que al final hacemos las preguntas. Muchas gracias. Sabemos que todo es multifactorial, no hay un trastorno que sea completamente donde se sepa la base genética y que explique eso todo, no. Entonces lo mismo que ocurre con este grupo de trastornos, que incluye discapacidad intelectual, trastornos de la comunicación, los trastornos del espectro autista, el déficit de atención y hiperactividad, los trastornos específicos del aprendizaje, trastornos motores y otros menos específicos. Entonces, a nivel de la etiología, como decía yo, se dice que es el resultado de complejas interacciones entre la genética y el ambiente. Ahora, lo que hay que entender de estos trastornos, que cada uno se diagnostica de manera individual, aparte de los otros, pero la verdad es que la comorbilidad entre estos mismos trastornos es más la regla que la excepción. En general, una persona que tiene déficit de atención y hiperactividad va a tener también otros problemas. Entonces acá yo puse problemas ESSENCE, porque ESSENCE es una categoría que ha sido propuesta por un psiquiatra muy prestigioso, uno de los más renombrados psiquiatras que trabaja con los trastornos del neurodesarrollo en Suecia, que es Gilbert, y él dice, hay que mirar, cada vez que una persona presente uno de estos trastornos hay que mirar todo el resto, porque, como digo, es más la regla que la excepción. Y este concepto de ESSENCE es interesante para el Ehlers-Danlos porque justamente es lo que vemos también en estos pacientes. O sea, en general, un niño que tiene Ehlers-Danlos
tiene en general problemas de hiperactividad, puede tenerlos, pero también va a tener quizá rasgos autísticos, problemas de coordinación motriz, etc. Entonces, pensar siempre que la comorbilidad de estos trastornos es también lo que observamos en el síndrome de Ehlers-Danlos. Entonces, como para ilustrar esta idea, yo tomé un artículo que acaba de salir, que es del equipo italiano de Castor y compañía, en donde ellos evaluaron un grupo de niños con SED. Vemos acá un grupo pequeño de 23 niños, pero vemos que 61% de estos niños tenía también una comorbilidad del neurodesarrollo, o sea, los trastornos que yo acabo de mencionar, y ellos no evaluaron todos. Entonces vemos que además, aquí ven en el gráfico de Camembert, que bueno, la distribución, y ahí hay mezclas también, o sea que gente que tenía hiperactividad también tenía problemas motores, etc. Entonces es la idea de la comorbilidad. Bueno, yo creo que voy a pasar esta parte, simplemente voy a hacer una especie de overview, de vista panorámica de cómo estos trastornos se presentan en el síndrome de Ehlers-Danlos y en los trastornos relacionados con la hipermovilidad. Entonces, bueno, hay trastornos de la comunicación, no hay muchos estudios, también hay trastornos del aprendizaje. Esto es un tema que comienza, no hay muchas investigaciones, pero hay algunos que muestran que hay más trastornos del aprendizaje en los niños con hipermovilidad y trastornos asociados que en la población general. Y lo mismo con el trastorno de desarrollo de la coordinación. Pero esta parte la vamos a ver rápido. Me voy a centrar principalmente en dos trastornos, que es el de déficit de atención y hiperactividad y en el autismo. A ver, ¿cuál es la relación o cómo aparece esta relación del déficit de atención, hiperactividad y el Ehlers-Danlos? Empieza con observaciones clínicas. Hay algunos casos clínicos publicados que alertan sobre la coexistencia de este trastorno con los problemas del tejido conectivo. Más recientemente han habido estudios sistemáticos, que es lo que nos interesa. Partimos con observaciones clínicas, pero luego tenemos que confirmarlos con estudios sistemáticos. Y vemos efectivamente que estos estudios confirman esta observación clínica de una prevalencia más importante de TDAH en las personas con SED. Voy a destacar este último artículo también porque es muy reciente, que es de Di Mattia, también los italianos, en donde estudiaron un grupo de niños con trastornos asociados a la hipermovilidad sintomática. Y ellos pudieron distinguir dos grupos que ellos nombraron. El primer grupo serían los sistémicos profundos, en donde este grupo se caracteriza por hipermovilidad extrema, retraso motor, dolores musculoesqueléticos recurrentes, reflujo, piel suave. Y un segundo grupo, que es lo que ellos llaman los atléticos persistentes, en donde encontramos de nuevo este patrón de hiperactividad. O sea, están ahí persistentes en la tarea. Pero también tienen dolores crónicos, aunque la hipermovilidad en este grupo sería menos espectacular. Ahora, no sabemos mucho cuáles son los mecanismos subyacentes a la comorbilidad entre hiperactividad y Ehlers-Danlos o trastornos de la hipermovilidad. Pero quisiera mencionar que hay al menos 4 puntos, características del SED que tendrían correlatos comportamentales que nos orientan hacia extremos a nivel de la actividad, hiperactividad o hipoactividad, que lo había mencionado antes el profesor Bulbena. Es lo que vamos a ver ahora. La primera característica es la disautonomía. La disautonomía, como muy bien lo explicó el doctor Bravo, tiene manifestaciones como fatiga, hay una sensación de inconfort físico cuando nos levantamos, por ejemplo, es difícil para las personas hacer una cola, o sea, una cantidad de manifestaciones físicas que tienen correlatos comportamentales. Entonces, decimos que para hacer frente como una estrategia de afrontamiento a la disautonomía, en general vemos que los pacientes toman dos caminos. Uno sería de la hipoactividad, es decir, vamos a evitar la actividad, estamos más en cama, porque justamente ponernos de pie y la fatiga, etcétera, nos impide esta actividad, pero también está el opuesto. Es decir, que hay gente que se mantienen con una actividad muy, muy elevada, porque si paran se sienten peor. Como dice ahí la caricatura, si paro de moverme es peor, ya no me levanto más, que es como otro perfil que vemos en los pacientes. Un segundo elemento característico muy frecuente en los pacientes con SED son los déficits propioceptivos, como ustedes saben bien.
Y vemos, la literatura muestra que la gente que tiene estos problemas también tiene tendencia a comportarse con dos patrones más bien opuestos. Por ejemplo, en los niños sobre todo. La gente que tiene, bueno, los niños con déficit proprioceptivo o tienen conductas de evitamiento, de evitación de la estimulación proprioceptiva, entonces están más retraídos, la actividad baja, pero al opuesto tenemos niños que están en la búsqueda de estimulación proprioceptiva. Entonces son los niños que saltan, que se meten en cajas, y esto lleva a una hiperactividad. Entonces es otro elemento que nos permite entender por qué los niños están constantemente en movimiento. Un tercer elemento es la ansiedad. Ya sabemos, está muy estudiado, que los pacientes con SED y con hiperlaxitud tienen una tendencia inherente a la ansiedad. También, para enfrentarnos a la ansiedad hay dos, digamos, mecanismos, hay dos patterns, dos perfiles. Uno es esto de ser pasivo, es un perfil más fóbico de la gente que se esconde, que procrastina, que evita la actividad, pero al opuesto tenemos personas que están más en la lucha, que tienen un fly or fight activo, es decir, que están en la hiperreactividad, también en la hiperactividad. También eso nos permite entender esta tendencia a la hiperactividad de las personas con SED. Y un último elemento a mencionar es el dolor. También, como mecanismo de enfrentamiento al dolor, podemos optar por dos maneras de comportarnos. El primero sería el evitamiento de la actividad, lo que es negativo porque nos descondiciona, nos lleva, sobre todo si hay una gran quinosofobia, miedo al dolor y pensamientos de tipo catastrofista, vamos a tender a evitar evitar el movimiento. Entonces estamos en la hipoactividad. Y al opuesto, podemos persistir en la actividad. Hay gente que a pesar del dolor continúa moviéndose mucho y continúa haciendo muchas actividades a pesar del dolor, porque hay una tendencia más bien a suprimirlo, a ignorar el dolor. Entonces estamos ahí también en el polo hiperactivo, que también al ser extremo es disfuncional. Ahora voy a pasar a los trastornos del espectro del autismo, que como ustedes quizás ya saben, los síntomas principales de estos, que ahora es un espectro, ha cambiado después de la última clasificación de trastornos mentales que apareció en 2013, ya no se habla de Asperger o autismo propiamente tal, se habla de un espectro. Entonces, las características principales son deficiencias persistentes en la comunicación y en la interacción social y patrones restrictivos y repetitivos de comportamiento, intereses o actividades. Ahora, ¿qué sabemos respecto de estos trastornos y el SED y la hiperlaxitud? Bien, no hay mucha cosa, pero es justamente muy interesante ver cómo de a poco empiezan a haber más estudios. Lo que sí hay muchos casos clínicos publicados en la literatura. También clínicos que observan justamente esta comorbilidad, autismo o rasgos autísticos con problemas del colágeno. Que tenemos como estudios sistemáticos, no mucho, pero que sugieren la misma cosa. O sea, que habría una prevalencia más importante de trastornos del espectro autista en las personas que tienen hipermovilidad y trastornos asociados. Ahora, lo que es interesante ver es el solapamiento que hay de síntomas entre el autismo y el SED. Aquí ustedes tienen una lista de síntomas que podemos ver, de manifestaciones que podemos ver en estos dos trastornos. Ahora, son trastornos que son vistos por especialistas diferentes. Entonces la gente, si los psiquiatras no saben del SED, nunca van a identificar, y al revés, si los reumatólogos o la gente que se ocupa del SED no saben de psiquiatría, no van a hacer justamente la visión global que necesita. Ahora, la hipotonía, el retraso motor, la torpeza, la marcha en punta de pies, que es típico del autismo, las particularidades sensoriales, problemas gastrointestinales, intolerancias alimentarias, etcétera, etcétera, son cosas que vemos tanto en autismo como en el SED. Entonces es importante tener conciencia de este solapamiento para poder explorar ambos trastornos en los niños que presentan estas dificultades. Entonces, como vemos un poco en la caricatura, si yo voy con esta lista de síntomas, mi hijo tiene retraso motor, tiene torpeza, tiene un retraimiento social, tiene particularidades sensoriales, yo llego a un reumatólogo, pues nos va a mirar, no va a pensar que hay trastornos del neurodesarrollo, va a pensar si está familiarizado con el SED, que a lo mejor es un SED, y al revés. La misma lista de síntomas yo los llevo a un psiquiatra infantil y voy a pensar en trastornos quizá del espectro autista.
Un estudio reciente que me gustaría mencionar, que agrega a esta lista de problemas comunes entre el autismo y el SED, problemas endocrinos y inmunológicos. Entonces, este es un estudio que tiene algunos límites porque es una encuesta que se hizo por internet a un grupo importante de mujeres, solo mujeres con autismo, que están en el espectro autista. Y bueno, se encontraron que las personas, un grupo de 20 con hipermovilidad, tenía mucho más dismenorrea, endometriosis, acné severa en la adolescencia, autoinmunidad, pero también artralgias y otros dolores crónicos que el autismo sin la hipermovilidad. Ahora, yo digo que hay muchos límites porque sabemos que el autismo se ve principalmente en los hombres, y las personas que respondieron a este cuestionario tienen no tienen deficiencia intelectual, cuando sabemos que en el autismo hay alrededor de 2/3 de personas que tienen además una insuficiencia intelectual. Entonces es importante extender este tipo de estudios a poblaciones autistas más representativas, pero ya es una pista. Bueno, yo creo que el caso clínico voy a pasar porque estamos cortos de tiempo. Ahora, lo que interesa, aquí yo destaco el tema del dolor, porque tal como lo dijo el profesor Bulbena, ya se sabe, por ejemplo, hoy día, con los estudios que se han hecho en relación a la ansiedad, que la hipermovilidad puede ser un marcador. Entonces, la gente que es hipermóvil tenemos que ir a mirar la ansiedad. O sea, que la ansiedad, que a veces es difícil de diagnosticar, mirando la hipermovilidad nos podemos acercar a ese diagnóstico. Lo mismo pasa con el caso del dolor en las personas autistas. Como yo decía, una gran mayoría, una gran parte de las personas autistas no tienen un lenguaje funcional. Entonces, explorar el dolor en estas personas es muy difícil. Muchas veces no son tratadas con el dolor, porque la expresión del dolor es diferente. Mucho tiempo se pensó que las personas autistas no tenían dolor, lo que no es cierto, simplemente lo expresan diferente y no sabemos evaluarlo. Entonces, es importante saber que las personas autistas tienen más hipermovilidad, eso es lo que sugieren los últimos estudios, y eso nos da una pista para saber que estas personas sufren de dolor. ¿Okay? Son personas que no lo van a manifestar, no tienen la capacidad de manifestarlo. Entonces, saber que hay esta asociación nos permite detectar una población vulnerable y susceptible a sufrir dolores. Y aquí yo tengo un caso que quería mostrarles, que es Nicolás, es un niño con un autismo severo que vimos con el profesor Monet, ¿se acuerda a lo mejor? Lo vimos en la Salpêtrière, en París, en un servicio donde hay solo autistas severos, sin lenguaje, con muchos problemas de comportamiento. Nicolás se le diagnosticó un síndrome de Ehlers-Danlos, su madre también lo tiene, y él tenía una hiperlaxitud extrema, bastante espectacular, ustedes lo ven un poco en las posiciones, y tenía además muchos problemas de comportamiento y automutilaciones. Se sabe que en los niños autistas, cuando hay problemas de comportamiento y se hacen daño, quizás es un síntoma de dolor, pero no lo pueden explicar. Entonces, este niño, cuando de muy difícil manejo, el psiquiatra ya no sabía qué hacer con él, la verdad, y a este niño, una vez que se le diagnosticó el síndrome de Ehlers-Danlos, se le prescribió vestimentas compresivas. Fue muy difícil lograr ponérsela, pero una vez que se las puso, fue bastante espectacular ver cómo él se sentía, bueno, nuestra interpretación se sentía mucho mejor, y ahí el psicólogo de este servicio hizo una evaluación con observaciones, una tabla de observaciones de cómo evolucionaban los comportamientos auto y heteroagresivos desde que se utilizaban estas vestimentas compresivas. Y se veía que efectivamente habían mejoras en su comportamiento, pero no solo en eso, también en el sueño, en la manera de comer, desde que usaba estas vestimentas. Entonces, ¿cuál era el principio en el fondo de estas vestimentas? Pensar que quizá esto le puede ayudar primero en mejorar sus sensaciones propioceptivas, sentir más el cuerpo y además quizás reducir el dolor. Entonces, esto puede ser una pista. Ahora tenemos un artículo que espero, cruzo los dedos que lo aparezca porque está en revisión en Frontiers, que habla sobre una serie de casos de niños autistas tratados con estas vestimentas, todos con problemas propioceptivos, algunos, la mayoría en todo caso, con problemas del tejido conjuntivo, y se ve que es una pista en todo caso de tratamientos para niños que en general no tienen tratamiento. Simplemente mostrarles este esquema que publicamos este año, o el año pasado, no. Bueno, es una tentativa de explicar
¿por qué habría esta aparición más frecuente de trastornos del neurodesarrollo en personas con SED? Y aquí es más bien el SED hipermóvil, que de todas maneras ustedes saben que es más del 80% de todos los casos de SED. Entonces tenemos acá todos estos elementos, todas estas manifestaciones del SED, como disautonomía, hiperlaxitud, hipotonía, dispropriocepción, dolor y fatiga, que nos pueden llevar a problemas de control motor, a una torpeza, déficit de atención, problemas perceptivos, distorsión del esquema corporal, a una hiperactividad, como lo habíamos dicho, por busca de sensaciones sensoriales, evitación de síntomas de disautonomía, dolor, etcétera, y que nos puede llevar a falta de habilidades sociales y a todo este espectro de trastornos del neurodesarrollo o problemas ESSENCE, que como yo decía, tienden a ser más comórbidos que verse de manera aislada, y además los estresores ambientales, o sea, la falta de reconocimiento del SED, la falta de tratamiento va a aumentar también la psicopatología en los niños. Entonces, bueno, tratamos una tentativa de explicar un poco por qué vemos tantos trastornos del neurodesarrollo en estos niños. Y ahora sí, para terminar, concluir diciendo que en el caso de los trastornos del espectro de la hipermovilidad, vemos un neurodesarrollo que es atípico, entonces hay déficit, hay trastornos, como yo bien lo dije, pero este atipismo va en los dos sentidos. O sea, atipismo va por el lado más negativo, es decir, que hay déficit, pero también hay un atipismo respecto de habilidades, y esto no ha sido bien estudiado todavía, pero hay una especie de consenso, digamos, entre la gente que trabaja con el SED. Una observación clínica frecuente es que hay muchas personas bastante brillantes y con capacidades específicas elevadas entre las personas con SED. Entonces, es que hay las personas de alto potencial intelectual están sobrerepresentadas, hay más entre los pacientes con SED, es una pregunta, pero es verdad que hay esta impresión al ver las capacidades de estas personas. Y la otra capacidad adaptativa que hay que destacar es lo de la ansiedad. Ya sabemos que son personas que tienen tendencia a la ansiedad. La ansiedad es negativa cuando es patológica, cuando es desproporcional al estímulo, pero la ansiedad no hay que olvidar que es una cosa buena, adaptativa, y cuando la tenemos nos puede ayudar a luchar, a estar más preparados para enfrentar los problemas. Entonces vemos en estas personas no solo problemas, sino también capacidades adaptativas que yo creo que también hay que considerar reforzar. Así es que yo termino con esto y les agradezco su atención.